Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo trastorno de ansiedad y depresión en esta pizarra llena, que soy bastante consciente que está bastante llena, pero está de esta manera porque están los datos más relevantes del DSM-5 y se los traigo para ustedes para que aprovechen y le hagan una captura de pantalla porque acá está la información ya que extraímos del DSM-5 únicamente para ustedes. Yo les voy a servir como de engranaje para que puedan interpretar todo lo que tienen acá y así sacarle mayor provecho. El trastorno de ansiedad, por un lado, el trastorno depresivo y sus subtipos, más el trastorno de ansiedad y depresión mixto, que hace parte también de los diagnósticos del DSM-5, dice el DSM-5 y la OMS que según medicina basada en la evidencia, más del 70% de la población de Norteamérica, Centroamérica y América inclusive tiene trastorno de ansiedad mixto, que es más predominante en sí que el mismo trastorno de ansiedad y trastorno de depresión. Así que esto nos da a pensar que este trastorno de ansiedad y depresión mixto tiene una herencia más adquirida que hereditaria, pudiendo ser solamente adquirido. En cuanto a los factores hereditarios, tenemos que llegar a descartar en la familia trastornos esquizoafectivos e inclusive de bipolaridad. Como nos podemos dar cuenta, para este tipo de diagnóstico mixto, como sería el trastorno de ansiedad y depresión, tenemos que saber que cualquiera de nosotros está predispuesto y de hecho el más común es el adquirido. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, de estudio, cualquiera puede ser el que puede sufrir este tipo de diagnóstico y estaría bueno poder detectarlo a tiempo porque se dice también que es directamente proporcional la cura o la mejoría de estos pacientes al tiempo que lleva padeciendo la enfermedad. Según la OMS, el diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión mixto solo se puede hacer cuando la ansiedad y la depresión no son suficientemente graves como para realizar el diagnóstico por separado. Eso quiere decir que cuando hacemos el diagnóstico de ambos es porque sí, evidentemente vemos síntomas tanto de ansiedad como depresión, pero los síntomas de ansiedad o de depresión no son suficientemente fuertes, muy evidentes. Algunos síntomas de ansiedad llegan a ser tan evidentes que producen deterioro funcional, deterioro cognitivo y algunos llegan a perder su trabajo al igual que en el trastorno depresivo. En el trastorno de ansiedad puede haber mucha hipervigilancia, miedo constante y angustia, a diferencia del trastorno depresivo donde puede haber anedonia o falta de energía o donde pierde completamente el interés por cosas que antes sí tenía muchísimo interés. Y eso le lleva a tener muchas consecuencias a nivel funcional, laboral, inclusive social. Elementos o síntomas que comparten tanto el trastorno de ansiedad como el trastorno depresivo. En cuanto a los afectos negativos tenemos dolor emocional, irritabilidad, sensaciones de culpa, baja autoestima y bajo estado de ánimo, sentimientos de indefensión que también le podemos agregar sentimientos de inutilidad, los trastornos de concentración o de la memoria que son bastante preocupantes en estos pacientes porque nos denotan que ya tienen bastante tiempo evolutivo, que superan los 6 meses sufriendo de este tipo de trastornos cuando es de manera adquirida. También tenemos en estos pacientes la hipervigilancia, que es más característica de la ansiedad que la depresión, pero también juega un papel importante a la hora de detectarlo. Los trastornos del sueño, que pueden pasar por insomnio, así como hipersomnia. Y bueno, trastornos bastante comunes, bastante usuales para llegar a tener en cuenta. Lo que sí me gustaría aclararles ahora que podemos dividirlo porque hay factores o síntomas que son exclusivos de depresión y otros de ansiedad. Los síntomas más característicos tanto de depresión como los síntomas más característicos tanto de ansiedad. Aquí tenemos entonces los más característicos son el de depresión, la anedonia, que la podemos definir como falta de energía, pero en sí sería esto: falta de interés por las cosas que antes no tenía, pérdida de interés. El ejemplo clásico, como aquella persona que le gustaba hacer deporte, por ejemplo natación, y podía llegar a madrugar todos los días si era necesario porque quería ir a natación porque le gustaba. Y de repente ya no madruga, ya no va más a natación y tampoco tiene interés de cambiar el horario
porque se le dificulte ahora madrugar más, etcétera. Simplemente pierde el interés por las cosas que antes tenía demasiado interés. Ahora, un síntoma de ansiedad característico exclusivo de ansiedad sería la hiperactivación. Pero bueno, esta hiperactivación es por el miedo, la angustia, la hipervigilancia por el peligro que lo puede acechar inmediatamente. Estos serían los dos síntomas más característicos tanto de depresión como de ansiedad. Los rasgos más comunes para este tipo de paciente sería el sentirse vacío, sentirse triste, inclusive llegar a tener los trastornos conductuales que les mencioné anteriormente, que empiezan a afectar en la vida diaria y más peligroso en la vida laboral o vida estudiantil para dicha persona. Así que es bueno nosotros, aquellos que están alrededor de ellos, cuando empiezan a hacer notorio este tipo de síntomas, avisarle a este tipo de paciente que puede estar pasando por un trastorno de ansiedad y depresivo mixto, el cual tiene una solución inmediata, porque puede ser tratado con terapia cognitivo-conductual y psicoeducación, que nos dice la medicina basada en la evidencia que la mejoría de este tipo de paciente va directamente relacionada con el tiempo que haya estado sufriendo este paciente. Es decir, si el paciente viene sufriendo 2 años, probablemente le tome no menos de 2 años recuperarse de lo que ha venido sufriendo o padeciendo. Así que es bueno poder detectarlo a los meses, a la semana, este tipo de padecimiento para tener una pronta mejoría y una mejor ayuda. Los últimos datos del trastorno de ansiedad y depresivo mixto. Como se dan cuenta, este video tutorial está encaminado a hacerles entender y recordar que el 70% de la población anda con trastorno de ansiedad y depresión mixto. Que bueno, es más difícil hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad y trastorno depresivo por separado según los criterios del DSM-5, porque en realidad son criterios bastante fuertes, rígidos, donde el paciente tiene que tener además deterioro funcional y cognitivo de cada uno de ellos. Y en algunos casos, como el trastorno depresivo mayor, tiene que llegar a tener ideas suicidas y como mínimo un plan que te lo diga a vos como profesional, donde ya ideó la manera de suicidarse. Es decir, son síntomas bastante claros y establecidos cuando los diagnósticos son por separado. Ahora bien, trastorno de ansiedad y depresión, generalmente los síntomas son más aplacables y bueno, son más habituales a la sociedad. Por eso llegan a ser más de comúnmente adquiridos. Así que les traigo por último a continuación datitos pequeños como trastorno depresivo mayor, que es el que le contaba recientemente, tiene que tener una duración mayor de 2 semanas con síntomas muy esclarecidos. Inclusive, si van al DSM-5, hay una lista como de 8 a 12 criterios, por los cuales si tienes más de 5, te hacen el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Luego tenemos datos como si tenés, luego que tenés el diagnóstico de trastorno de ansiedad mixto, llegás a pasar por un duelo y en el mismo duelo te encontramos un estado depresivo, lo más probable es que tu médico te vaya a recetar antidepresivo, porque según medicina basada en la evidencia, este da muy buenos resultados, que hacerlo solamente con terapia cognitivo-conductual o con psicoeducación. Otro dato que te puedo dejar es que hay un peor pronóstico cuando los síntomas de depresión mayor se juntan con los deterioros funcional. Luego también, este datito de acá, el duelo es doloroso, pero no suele llevar a depresión mayor. Y los criterios y clasificación del episodio de depresión mayor se los vamos a dejar quizás para otro episodio, depende de las repercusiones que haya en este video en sus comentarios. Así que bueno, nos vemos en las redes sociales y no olviden suscribirse y darle a la campanita para que le den todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos a seguir subiendo.